Buenos días, mis amados hermanos. Qué rico nuevamente poder estar con ustedes virtualmente. Y qué rico aprovechar todas las bendiciones que el Señor Jesús tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a tener una enseñanza muy bonita para nuestros pequeñitos y otra enseñanza para nosotros los adultos. Así que aprovechémosla. Y quiero que me permitan, mis hermanos, leer acá lo que dice la palabra del Señor en Salmos 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que ustedes y yo estamos haciendo, ¿cierto? Habitando en armonía, aprovechando todas estas enseñanzas que nuestro Padre Celestial nos está enviando a través de los maestros, a través de los pastores. Así que aprovechémoslo, hermano, y aprovechemos todo lo que Él tiene para nosotros en este día. Bendiciones, mis hermanos. Buenos días, niños, espero que hayan pasado una excelente semana, deseándoles una feliz Navidad. Espero que hayan recibido muchos regalos, que se hayan compartido en familia, que hayan comido muchos buñuelos, mucha natilla. Y ¿qué les quería decir más? Espero que las hayan pasado súper chévere en familia. Recordándoles que estamos viendo las parábolas, ¿cierto? Entonces hoy les tengo una excelente parábola que se llama la viuda y el juez. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Espero que allí ustedes inclinen sus cabecitas y oremos. Señor Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias, amado Dios, porque nos permitiste tener una excelente semana, Señor, porque permitiste, Señor, compartir en familia, pasar una excelente Navidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por guardarnos, Señor, que seas tú guiando y dirigiendo nuestras vidas. Ponemos en tus manos la vida de la congregación, del pastor, de su familia, de todos los hermanos, Señor, y de nuestras mismas familias, Señor. Padre Celestial, en tus manos colocamos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones en Cristo Jesús. Amén. Chicos, espero que allí en sus casitas estén muy concentraditos y pongamos atención a esta excelente historia que el Señor nos trae. Acompáñenme a ver esta historia. ¿Listo? Chao. Y la parábola que vamos a aprender el día de hoy es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y está en Lucas, ahí donde hemos estado viendo algunas de las parábolas, Lucas 18, del 1 al 8. ¿Ok? Bueno, ya lo tienen por ahí, vamos a leerlo. Lucas 18, del 1 al 8, dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, hasta aquí termina nuestra parábola. Y vemos el siguiente escenario: una viuda y un juez injusto. Y la viuda tenía un adversario que no especifica bien el problema, pero tenía un adversario y ella iba con el juez y diariamente y siempre todos los días le pedía que le hiciera justicia contra su adversario. Y entonces el juez injusto no le quería hacer justicia, hasta que un día dijo: bueno, ya esta mujer está viniendo mucho. Le voy a hacer justicia ya para quitármela de encima, para que no me vaya a agotar la paciencia, y mejor le hago justicia. Y decía Jesús:
¿No os hará así Dios? No como el juez injusto, porque Él lo hizo por otros motivos, pero Dios es justo y Dios nos ama y Él, por su amor, nos hace justicia y cumple las peticiones de nuestras oraciones. Esta es una parábola, como dice el versículo 1, para la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si tú tienes una necesidad, ora a Dios. Si hoy no ves la respuesta de Dios, es porque Dios tiene un plan y un tiempo. Síguele pidiendo a Dios en oración por esa necesidad. Si tú tienes de repente una enfermedad y quieres ser sano, pídele a Dios que te sane. Y pídeselo en la mañana, y pídeselo en la tarde, y pídeselo al día siguiente, hasta que veas la respuesta de Dios en tu vida. No desmayes en tu tiempo de oración con Dios. Y esa es nuestra actividad. Nuestra actividad es que papás, hijos, tomen un tiempo de oración diferente al que tenemos aquí cuando cerramos estos devocionales. Que puedas tener un tiempo de oración con tus niños en este momento, donde tú puedas expresar las necesidades que tienen como familia y que ustedes puedan hablarle a Dios y vean que Él es un juez justo, ¿sí? Así que ahora yo no voy a cerrar este tiempo, este devocional con oración, lo voy a parar aquí para que ustedes en casa puedan tener este tiempo de oración, ¿ok? ¿Les gustó la parábola? Espero que sí. Hola chicos, nuevamente nos volvemos a encontrar. ¿Ya vieron esa historia? ¿Cierto que es una historia que toca nuestras vidas, toca tu vida, toca mi vida, ¿cierto? Y que nos enseña a reflexionar y nos enseña mucho sobre la palabra de Dios. Pues esta historia la vamos a encontrar en la Biblia y la encontramos en Lucas 18 del 1 al 8. Esta historia nos habla de una viuda, ¿cierto? De una viuda que fue perseverante y que fue donde un juez a que le solucionara un problema, ¿cierto? Que ella tenía, pues en la Biblia no nos habla qué problema, pero ella dice que tenía un problema que tenía que solucionarle el juez, y fuera de eso, como ella era una viuda, no tenía más quien la ayudara. Entonces esta viuda fue muy perseverante porque ella fue allá y todos los días fue y estuvo allá. Y este juez, ¿qué hacía? Este juez no la aceptaba, este juez no la quería ayudar. Pero llegó un momento en que ella, de tanta persistencia, de tanta perseverancia y confianza en Dios, fue escuchada por el juez. ¿Por qué? Porque el juez dijo, ay, aunque yo no crea en el Señor, yo no crea en nada, yo voy a ayudarle a esta viuda pues para quitármela encima. Pero chicos, démonos de cuenta que eso no lo hizo el juez, solamente lo hizo Dios. Él ya estaba orando y pidiendo una respuesta a una situación que había vivido y el Señor le respondió. Esto fue obra hecha por Dios, ¿cierto? Entonces vamos a aprender qué es la perseverancia. La perseverancia es el aliento y la fuerza de voluntad que nos permite luchar con persistencia hasta lograr llevar a un buen término los trabajos y las cosas buenas que emprendemos. O sea, esto nos quiere decir a nosotros que nosotros tenemos que siempre tener el ánimo, la fuerza de voluntad para seguir persistiendo en aquellas situaciones difíciles que vivamos o en cualquier situación que tengamos. Y esto nos lo muestra la viuda cuando fue una mujer tan persistente. Tengo 3 amigos de la perseverancia para que cada situación que nosotros vivamos podamos salir adelante y el Señor nos dé la respuesta correcta. La primera es la paciencia y la vemos con la viuda, que fue muy paciente, ¿cierto? Fue una mujer de paciencia porque fue allí y esperó hasta que el juez la atendió. La disciplina, fue una mujer de constancia, fue todos los días y insistía y insistía. Fue una mujer de demasiada fe porque siempre esperaba en el Señor y iba ya esperando que el Señor respondiera a la petición que ella le estaba haciendo al juez. Fue de ánimo, fue una mujer de ánimo porque siempre tuvo ese ánimo de ir allá, de estar allá y ser constante. Entonces son 4 amigos de la perseverancia para que en cada situación difícil que nosotros vivamos o cada situación que tengamos estemos allí. Acuérdense, la paciencia, la disciplina, la fe y el ánimo. Entonces chicos, ¿a qué los invito? Que seamos perseverantes, que seamos constantes ahí
en cualquier situación, que no desfallemos, no desanimemos, que tengamos siempre la mirada y la confianza en Dios, que Él es el que está allí esperando nuestra respuesta. Vamos a memorizar un versículo que dice así: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la encontramos en Efesios 6:18. Entonces vamos a repetir: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. O sea, que nos invita a orar con súplica, a ser constantes en todo tiempo, en velar por esa situación, por esa necesidad que tenemos, sea de enfermedad, de económica, de trabajo, de estudio, de la que sea. Ahí siempre tenemos que estar con súplica, con oración y constantes, así como lo hizo la viuda y encontró allí esa respuesta. Porque Dios es nuestro juez, Dios es el que en el tiempo de Él nos responde, y así mismo lo pudimos ver con esta vida. Entonces, chicos, no se desanimen, siempre sean perseverantes, aprendan a confiar siempre en Dios en todo momento, que Él siempre nos va a dar esa respuesta. Y sobre todo, seamos constantes en la oración para que Dios escuche nuestras situaciones. Espero que les haya gustado esta historia, que pasen un feliz año en familia, Dios los bendiga y los quiero mucho. Chao. Bueno, hermanos, esta mañana qué privilegio que tenemos la oportunidad de venir para escuchar la palabra del Señor. Les invito para que usted abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos, capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se unió alrededor de él una gran multitud que estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole: mi hija está agonizando, ven pues, pon las manos sobre ella para que reviva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchas maneras, y muchos médicos le habían gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes estaba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo temblor, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de este azote. Entonces la mujer, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija, la muerta, ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que estaban ahí lamentándose de muchas formas. Y entrando les dijo: ¿por qué tanto alboroto? ¿Y por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que está durmiendo. Y se le burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo:
talita quima, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Una pregunta, hermanos, en esta mañana. ¿Para qué venir al mundo? O se la cambio. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por que sabemos que a través de tu palabra cada día aprendemos más. Porque a través de tu palabra tú nos guías, nos diriges y tu palabra nos motiva a seguir cada día confiando en ti. Te rogamos que en esta mañana podamos aprender más de ella. Esto lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Voy a contar una historia. Había una vez un agricultor y estando allá en casa, en el campo, vino una noche una tormenta terrible y un frío que azotaba. Eso era una helada fuerte, caía mucha nieve y él se encerró en su casa y de pronto sentía que algo golpeaba en las ventanas y en las puertas y golpeaba fuerte y fuerte y este hombre tuvo gran temor y mucho miedo. Pero de un momento a otro él corrió la cortina, se asomó y vio muchos cuervos, muchos pájaros que golpeaban, tratando de encontrar un refugio para que no los matase la tormenta. Y este hombre se puso a pensar, dijo, pobres estos animales, ¿cómo hago yo para ayudarles? ¿Qué hago? Se puso a pensar qué hacía él para ayudarlos. Entonces se colocó un abrigo, se colocó un sombrero, sacó su linterna y salió y abrió las puertas, abrió las ventanas, pero los cuervos al verle a él lo que hicieron fue huir, tuvieron miedo y huían. Y este hombre entró en gran angustia y no hallaba la manera, hizo un camino, cogió el grano de su casa y lo puso en un caminito, tal vez pensando que si él colocaba esos granos así, los pájaros iban a ir comiendo, entraban, le cerraba la puerta. Esto no hizo ningún efecto. Colocó unas sábanas blancas, buscó 1,000 maneras para poderle ayudar a estos pájaros a entrar a la casa para que tuvieran refugio y no les pasara nada y no fueran a morir por la tormenta. Lamentablemente, los pájaros no entendieron esto y muchos murieron por causa del frío y de la tormenta. Por supuesto, este agricultor, este hombre se sintió muy triste, quedó muy frustrado porque no pudo hacer nada. Se quedó pensando, ¿por qué no había podido ayudar a estos animalitos? Y luego dijo, ya entendí por qué no los pude ayudar. Si yo me hubiese convertido en un pájaro, hubiera volado, los había guiado hacia un lugar seguro y estaba completamente convencido que ellos lo habían seguido y había podido salvarlos si hubiera sido pájaro. Pero como no era un pájaro, no los pudo salvar. ¿Saben una cosa, hermanos? Así pasa en nuestras vidas. Dios, siendo Dios, superior al ser humano, ¿cómo hizo Dios para poder ayudar al ser humano que también estaba en una situación de riesgo, de peligro y de muerte? Porque el hombre estaba bajo sentencia de muerte y no había nada que nos podría librar de esa condena de muerte. Por eso Jesús se hizo hombre. Un Dios todopoderoso, un Dios como el que usted y yo tenemos, sí tiene el poder para convertirse en ser humano. Y por eso estamos celebrando en estos días que Cristo Jesús dejó la grandeza, su gloria de ser Dios, el Dios Hijo, y vino y tomó la forma de hombre, se hizo siervo. Y por eso Jesucristo sí te entiende a ti y Cristo sí me entiende a mí, porque Él se hizo como uno de nosotros. La Biblia dice que Él se humilló de tal manera que Él tomó forma de hombre. Y por eso, hermanos y amigos, estos días, todo este tiempo hemos hablado de hombres y mujeres que creyeron a Dios, que obedecieron a Dios, que le fueron fieles a Dios, que tomaron la palabra de Dios y tuvieron estrategias para salir adelante en medio de crisis y situaciones difíciles. Pero quiero decirte en esta mañana que ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, omnipotente, ese Dios que es el Dios todopoderoso, también es un Dios que se hizo hombre. Y por eso Él vino al mundo como hombre para entendernos, para ser igual a nosotros. Y por eso Jesús te entiende a ti y me entiende a mí. Y Jesús sí conoce y Jesús sabe cómo es que usted y yo nos sentimos cuando estamos pasando por luchas, por problemas, por dificultades,
por situaciones adversas y que no podemos nosotros tener el control de ellas, como lo que tal vez hemos vivido durante este año, que ninguno se lo esperaba en el mundo entero. Por eso quiero decirte en esta mañana que Jesús te entiende, que Jesús me entiende, que Jesús se identifica con nosotros y que Jesús está dispuesto para ayudarnos a seguir adelante. Por eso traje este texto de la escritura de Marcos, muy conocido tal vez por muchos de nosotros. Habla de que Jesús pasó al otro lado. Él venía de alimentar a la multitud. Recuerden que antes venía diciendo que Jesucristo había alimentado a la multitud, les había multiplicado el pan, los peces, porque Él entendió que la gente tenía hambre. Ahora aquí vemos una escena tremendamente maravillosa, y es como cuando Jesús viene, dice que un importante hombre, dice que cuando lo vio, vino uno de los principales. No cualquiera, vino un principal hombre de allí a buscar a Jesús. Él vino a buscar a Jesús. Escuche el verbo, vino a buscar a Jesús. ¿Por qué vino a buscar a Jesús? Porque tenía una necesidad. Estaba pasando por un sufrimiento. Su hija estaba muriendo. Hermanos, nada más terrible para nosotros los seres humanos cuando un ser querido se está muriendo y no podemos hacer nada porque somos totalmente impotentes ante una situación de riesgo como la muerte. Este hombre vino en esa condición. Usted puede imaginar cómo venía en su angustia, en su dolor, su afán, esa necesidad que tenía que Jesucristo fuera, porque él había oído hablar de los milagros de Jesús. Y Jesús sí entendía la necesidad de este hombre, el dolor y el sufrimiento. Y cuando va en camino, era mucha la gente que lo seguía. Y dice Marcos, nos narra que en el camino habla de una mujer que también estaba sufriendo. Tal vez no era el mismo sufrimiento de Jairo. No, era distinto. Era una mujer que estaba sufriendo por una enfermedad que por 12 años la había tenido acongojada. Y esta mujer en esos 12 años gastó todo su dinero, hizo todos los intentos posibles, visitó todos los mejores médicos, tal vez visitó medicinas alternas. Esta mujer hizo todo lo posible, pero nada, esa enfermedad era tan terrible que era humillada, despreciada, tenía que vivir afuera porque era un flujo de sangre que le hacía ser cuando una mujer tenía eso era lo peor. Así de que aquí encontramos dos personajes distintos. Un hombre principal, acomodado con todas las comodidades del mundo, tal vez con riqueza, con reconocimiento, con poder. Pero vemos a una mujer humilde, pobre, sufriendo, con dolor, con desespero, menospreciada, rechazada. Y aquí estos dos personajes representan todo lo que somos los seres humanos. El ser humano, usted y yo, hermanos, en este mundo en el que vivimos, todos, independiente de la clase social, independiente de la posición económica que tengamos, independiente si estamos con enfermedad o sanos, todos tenemos necesidades, todos tenemos luchas, todos tenemos sufrimientos, todos tenemos dolor. Y Jesús entiende esa necesidad, y Jesús entiende ese sufrimiento, y Jesús entiende ese dolor. Qué bueno tener a un Jesús así, porque dice la palabra de Dios, lo primero que vemos es que dice vino, y cuando la mujer dice que cuando la mujer oyó hablar de Jesús, vino y se presentó, vino a buscarlo. Hermanos y amigos, sí es verdad que Dios se hizo hombre para entendernos, pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Lo que el ser humano tiene que hacer para que Jesús atienda a nuestra necesidad y para que Jesús obre en medio de nuestro sufrimiento es venir delante de Él. El principal hombre vino y le suplicó. La mujer dice que vino y se postró. De una u otra manera, hermano y amigo, en esta mañana te invito para que también en estos tiempos vengamos a la presencia de Dios. Vengamos porque no hay otro que nos pueda entender mejor que Jesús. No hay otro que nos pueda comprender mejor que Él. No hay otro que entienda mi dolor. No hay otro que entienda tu dolor. No hay otro que entienda tu sufrimiento. No hay otro que entienda el sufrimiento del ser humano como lo hace Jesús. Mire, dice que vino, pero también dice que esta mujer oyó hablar. Este hombre también oyó hablar. ¿Cuánto hemos oído usted y yo hablar de Jesús, hermanos? Pero estos hombres, este hombre y esta mujer no se quedaron solo en el oír, sino que actuaron, vinieron
vinieron. Y la palabra de Dios dice, si oyeres hoy mi voz. Hermanos, hoy es el tiempo, este es el día, esta es la época en que usted y yo debemos de venir y postrarnos delante del Señor. Mire que esta mujer, después de tantos años de sufrimiento, dijo, si tan solo le pudiera tocar su manto. ¡Qué fe! ¡Qué confianza! ¡Qué seguridad! Hermanos, y dice que cuando en medio de toda esa aglomeración de gente, en medio de toda esa multitudes de gente, claro, apretaban, logró tocar a Jesús y salió ese poder. Jesús lo sabía y por eso dice que inmediatamente ella se sintió libre, sana, salva. Y eso es lo que Jesús quiere hacer hoy en nuestros tiempos, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad. Jesús vino y está aquí para sanar, para libertar, para salvar, hermanos. Y qué bueno que Jesús entendió lo que pasó y dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos actúan, hermanos y amigos, y cuando usted y yo escuchemos y nos vengamos a postrar delante de Jesús, vamos a encontrar situaciones difíciles. Esta mujer tenía un impedimento, débil, agobiada, sufrida y rechazada, pero aún así ella enfrentó a esa multitud. Tenía un problema interno, pero había un problema externo, pero a ella no le importó. Este hombre principal también tenía lo mismo. Se acercaba a Jesús. ¿Qué iban a decir? Si era un hombre importante, estaba en riesgo su posición, su trabajo, su prestigio, pero a él no le importó ni lo interno ni lo externo. Y en esta mañana también es bueno que usted y yo miremos si a veces no nos acercamos y no venimos a Jesús, porque eso es más fuerte las presiones externas o internas, los prejuicios o las críticas o los señalamientos. A este hombre y a esta mujer no le importó nada. Por eso mire lo maravilloso que ocurrió en sus vidas. Esta mujer fue libre. Pero Jesús le dijo, tu fe, no le dijo te ha sanado, te ha salvado. Qué bueno, hermanos y amigos, que cuando vengamos a Jesús y cuando nos postremos delante de Jesús, lo hagamos con fe, porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ustedes creen qué está ya pensando este principal hombre cuando ve que Jesús se entretiene, se queda en el camino, se pone a atender a una mujer? Tal vez miraba y decía, ¿este qué le pasa? No sé. Como dice por ahí, no sabe quién soy yo, me ha dejado a un lado. Sin embargo, mire que este hombre se mantuvo todo el tiempo también en silencio, esperando el tiempo oportuno. Él ya sabía que Jesús le daba la palabra de que iba para su casa. Y por eso este hombre esperó, no intervino, no dijo, Señor, pero yo llegué primero. No, mire hermanos, qué buena la actitud de este hombre. Esperar. Y usted y yo tenemos que aprender en tiempos difíciles, no solamente a venir y a postrarnos delante de Jesús, sino a esperar el momento oportuno. Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo y oportuno. Cuando esta mujer, Jesús le dice que es sana y salva, y va a seguir el camino, llega y dice, no, ya no. Le dicen a este hombre, ya no, ¿para qué? Tu hija ya ha muerto. Y Jesús les dice, no señor, ella no ha muerto, ella está durmiendo. ¿Cómo se pudo sentir este principal hombre? Cuando le dicen tu hija murió, yo creo que ese hombre sintió un dolor, una decepción, una tristeza, una amargura, no sé qué más sentimientos. ¿Qué sentimientos han pasado por nuestras mentes, por nuestros corazones en estos tiempos de pandemia, hermano? Dolor, frustración, tristeza, angustia, impotencia. Se sintió que de pronto Jesús se le interesó más a esa mujer que él. Todo eso pudo haber pasado por la mente de este principal hombre. Sin embargo, miren las palabras de Jesús. No, ella no está muerta, está durmiendo. Yo creo que esas palabras le revivieron a este hombre la fe de que Jesús iba a hacer algo por él. Y por eso Jesús le dice, vamos, sigamos adelante, porque mi compromiso es ir a tu casa. Cuando llegan a la casa, mire que encuentran nuevamente la gente. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya no es tiempo, ya está muerta. Y por eso Jesús dice, ustedes más bien sálganse de aquí. Hermanos, ¿cuántas voces hoy en día hay así? Que nos dicen que para qué buscar, que para qué ir, que como así, que por allá no, que eso es perder el tiempo, que no. Ni Jesús, ni este principal se distrajeron con esas voces de rechazo, con esas voces de
de falta de fe, con esas voces que desaniman, esas voces que en vez de motivar, desmotivan. No, Jesús, mire Jesús lo que hace, dice que los sacó a todos. ¿Cuántas de esas personas y cuántas de esas voces necesitamos que Jesús hoy también saque de nuestro camino y de nuestra casa para que tengamos esa seguridad, esa fe y esa confianza en que Jesús iba a actuar en medio de nuestra necesidad? Dice la palabra que Jesús dijo a la niña Tabita: levántate, niña, a ti te digo, levántate y anda. Y inmediatamente esta niña se levantó y andó como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús a este mundo, para identificarse, para entendernos, para ayudarnos y para que usted y yo podamos ver que tenemos a un Dios para el cual no hay nada imposible. Hermanos, y así como hablamos todo este tiempo de hombres y mujeres que batallaron y salieron adelante en medio de la adversidad, en medio de la tristeza, en medio del dolor, hoy quiero decirte que usted y yo también podemos, porque usted y yo tenemos a Jesús aquí, a nuestro lado. Para eso vino Jesús, porque Jesús nos entiende, Jesús se identifica con nosotros, Jesús siente porque Jesús también tuvo dolor, Jesús también tuvo angustia, Jesús también pasó situaciones como esas, como ser humano. Él te entiende, Él me entiende. Y en esta mañana le puedo decir, aquel agricultor no pudo en su impotencia ayudar a estos pájaros, pero hoy quiero decirte que Dios sí puede, porque para Él no hay nada imposible. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Así de que Jesús vino para estar a nuestro lado en todo tiempo, más en estos tiempos difíciles, 8 o 9 meses, y aún ahorita, hermanos, cuando esto está otra vez volviéndose a acelerar, cuando hay el miedo de que vamos a volver a entrar en dificultades, cuarentenas, hermano y amigo, más te invito a seguir poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Tomemos el ejemplo de este principal que no le importó lo que dijeran de él, ni lo que hablaran ni pensaran, sino que vino y buscó a Jesús. Tomemos el ejemplo de esta mujer rechazada, abnegada, sufrida, maltratada, abusada en muchos sentidos. No le importó las circunstancias. Vino y se postró delante de Jesús. Estos dos hombres, esta mujer y este hombre, vinieron, le buscaron, le oyeron, le creyeron. Y en esta mañana es lo que quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Es tiempo de que usted y yo también vengamos a la presencia del Señor. Escuchemos su voz y obedezcámosle. Creámosle que Él va a actuar de acuerdo a tu necesidad, pero de acuerdo a su poder, a su grandeza, a su amor, porque Él te entiende y Él me entiende a mí. Y Él está dispuesto, para eso vino. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Él vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino para darnos eso, hermanos. Y en Cristo hoy tenemos la fe y la esperanza. Así de que, mi estimado hermano y mi amigo, Jesús entiende cualquiera sea la condición económica, social, cultural, cualquiera sea la situación corporal, física, emocional, sentimental, no importa, hermano. Sea cual sea tu condición, no te dé miedo rendirte a los pies de Cristo. No te dé miedo venir a su presencia, porque Él te escucha. Hermano y amigo, que el Señor nos permita en estos tiempos poner nuestra confianza, venir delante de Él, como lo hizo este principal, como lo hizo esta mujer. Ven y entrégale tu necesidad. Ven y entrégale tus miedos, tus temores, y pídele que te ayude para que con Él pasemos al otro lado, porque con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a seguir confiando, creyendo en Él y buscándole a Él. Feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias. Bien, hermanos, ha sido un tiempo maravilloso. Espero que hayamos disfrutado de este tiempo de reflexión de la palabra. Recuerden que cada domingo nos vemos a través de estos medios. También estamos haciendo el servicio presencial. Cuando Dios ponga en su corazón, usted puede asistir de 10 a 11 y 20 de la mañana. Ahí nos encontramos. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook y seguiremos viéndonos por este canal cada 8 días. No olviden que los lunes, que los jueves y los sábados tenemos nuestro tiempo de oración. Conéctese y oremos. Recuerden los niños, los sábados, el tiempo de club infantil virtual.
Recordamos las damas que cada 15 días los viernes se están reuniendo para tener ese tiempo también de reflexión, de meditación y crecimiento en la palabra de Dios. Así de que vamos a poner en manos de nuestro Dios todo este tiempo y que sea una semana de bendiciones.